Iglesia Universal de Jesucristo, Instituto Bíblico REP, en cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Vamos a dar inicio a esta jornada de enseñanza. Le voy a pedir el favor a Giovanni desde Madrid que nos dirija en oración presentándonos ante el Señor porque es lo que corresponde. Amén, mi pastor, Dios bendiga. Dios bendiga a mis hermanos que se acaban de unir y a todos los que están por unirse. Vamos a poner esta extensión, esta clase en manos del Señor. Padre amado y Señor bendito, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Padre amado. Toda adoración sea para ti, porque tú eres el único merecedor de todo ello, Padre amado. En esta noche, Señor, Padre amado, nos disponemos, Señor, a recibir tu palabra, Señor, esta enseñanza que traes, Padre amado, por medio de nuestro amado pastor Daniel Hugo Pinto. Gracias, Señor, por esa disposición de nuestro amado maestro para ponernos, Señor, en contexto, Señor, y para ponernos en el corazón, Señor, ese deseo de aprender cada día más de ti y de tu palabra, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están conectando, de los que se van a conectar, Señor. Y de aquellos, Señor, que de pronto tienen el deseo de conectarse y por dificultades no pueden, Señor. En esta hora, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria, Señor, porque es un privilegio, Señor, poder tener estas clases, Señor, las cuales nos vivifican, Señor, y nos dan el conocimiento para poder, Padre amado, ponerlas en obra en cada uno de nuestros ministerios, en cada una de nuestras iglesias y para compartir con cada persona, Señor, que esté frente a nosotros y que no conozca de tu palabra, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Gloria al Señor. Gracias, hermano Giovanni. Bueno, superando lo mejor. Estamos hablando de Hebreos. Estamos desarrollando un estudio de Hebreos. Y este es el estudio número 40, la parte 40. Hoy vamos a hablar del sacerdocio del nuevo pacto. El sacerdocio del nuevo pacto. Y les pido el favor que nos direccionemos a Hebreos capítulo 8. Hemos avanzado, hemos aprendido. Y estamos mirando acá ya cuando comenzamos a trabajar sobre el capítulo 8 de Hebreos. Un aspecto bastante interesante de como de enfrentar dos situaciones reales. Una realidad celestial frente a las sombras terrenales. En la tierra siempre se manifestaron o se dieron aspectos en el Antiguo Testamento que son sombras, tipos, etcétera, de lo que el Señor finalmente reveló y presentó a través de Jesucristo. Y todo lo que el Señor obró, presentó, reveló, actuó a través de Jesucristo, tiene un origen celestial y es una realidad celestial. Siguiendo con este orden de ideas, el capítulo 8 de la epístola de los Hebreos marca un punto de inflexión y de orden definitivo en la revelación nuevo-testamentaria. Mire, anteriormente en el capítulo 7 se ha establecido la superioridad de la persona de Cristo como sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y el autor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, nos conduce ahora a la excelencia de esa función sumo sacerdotal y el escenario sublime de su ministerio. Es algo bien interesante lo que aquí tenemos. La excelencia de su función como sumo sacerdote y el escenario donde desarrolla ese ministerio. El argumento central se desplaza de la persona al oficio, demostrando que poseemos absolutamente en verdad
un mejor sacerdote, que ministra en un mejor santuario, bajo un mejor pacto, fundamentado en mejores promesas. Lo pongo en otros términos, repitiendo algunas cosas. Tenemos, por gracia del cielo, no solamente un sacerdote, tenemos el mejor sacerdote que podríamos tener, el sumo sacerdote, Jesucristo. Y Él sirve en el santuario celestial, que es el mejor, el perfecto. Y lo hace bajo, no un pacto temporal o humano, sino bajo el nuevo pacto, en virtud del sacrificio de la cruz. Y ese nuevo pacto está sustentado en mejores promesas. Y esas promesas están hermosamente presentadas por la salvación. Esto es realmente bastante interesante, motivante y digno de decirle al Señor, gracias, Padre. Y hay que seguimos bajo esa proclama que nos hemos establecido por gracia del cielo, y es que debemos proclamar las inescrutables riquezas de Cristo como fundamento de vida, vivirlas. Y hay que este estudio analiza cómo el sistema levítico, con sus ritos y sombras temporales, llega a su caducidad ante la luz radiante de la realidad celestial en Jesucristo. Es necesario también recordar que estamos comprometidos con la inerrancia bíblica. La palabra de Dios es perfecta. En una identidad pentecostal, bajo una ambientación dispensacionalista. Y ahí está el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto no es un ajuste en los tiempos por parte de Dios, sino una transformación en la relación entre Dios y su pueblo, bajo garantías eternas. El ministerio es un tabernáculo verdadero. Ese ministerio de Jesús es un tabernáculo verdadero. Y ahí está, en Hebreos 8, 1, 2, un resumen de la supremacía. Miremoslo acá, 8, 1, 2 de Hebreos. Dice así, Hebreos 8, 1, 2. Le pido el favor a Yubicet. Hebreos 8, 1, 2. ¿Cómo dice Hebreos 8, 1, 2, Yubicet? Amén, mi pastor. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Hebreos capítulo 8, verso 1 al 2. Como título, el mediador de un nuevo pacto. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Amén. Fíjese cómo el autor de Hebreos empieza el capítulo 8. Aquí la versión Reina Valera del 60. Ahora bien, está haciendo un adendo. Si tuviésemos un contrato sería un otro sí, un adendo. Está insertando algo más de trascendencia, de importancia, a lo que ya cito en el capítulo 7. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, fíjese, de lo que venimos diciendo, está en desarrollo una exposición, está en el 7. Pero aquí está hablando del punto principal. En el griego, esa expresión punto principal es de gran peso. Para este caso, para el contexto que estamos hablando, es de gran peso. Punto principal. Cuando vamos a mirar los antecedentes de esa expresión en griego,
está hablando de la médula. El punto principal es la médula, el núcleo, lo esencial del argumento. La sustancia que se necesita. Es lo que le da sentido a lo expuesto. El autor, como punto principal, está diciendo tenemos. El punto principal es que tenemos tal sumo sacerdote. Atención, el punto principal, el punto medular, la esencia, el núcleo, lo esencial y fundamental de lo que está desarrollando aquí Hebreos es tenemos tal sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No es un cuento, es una verdad. Entonces el autor nos está ubicando frente a un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote está actuando de una manera muy particular. Dice ahí, el cual, esa expresión el cual, habla del sumo sacerdote. Entonces vuelvo a leer. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Fíjese. Si lo ponemos en palabras actuales y en virtud de la situación política de Colombia hoy por hoy, podríamos decir, ahora bien, el punto principal de lo que sucede en el país es que necesitamos votar en conciencia. Fíjese, hay algo que se destaca. Aquí está hablando del sumo sacerdote y está diciendo que el sumo sacerdote real, dice, el cual se sentó. Ojo, nos está ubicando y nos está diciendo que el sumo sacerdote se sentó. Esa conjunción verbal, ese juego verbal, esa gramática del griego allí, ese manejo gramatical del griego, está diciendo que es una acción completa, definitiva, trascendental, terminada. Se sentó. Se sentó. Ya vamos a ver qué implica esto. Se sentó. Pero no se sentó en cualquier lugar. No se sentó en el lugar que le pareció. No se sentó a distancia de, no. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, lo que está diciendo aquí es algo bien interesante. Cuando dice que se sentó en el trono, a la diestra del trono de la majestad en los cielos, debemos abordar inmediatamente el verso 2. Ministro del santuario. Ministro del santuario. El autor lo describe como ministro, un servidor público, un servidor del santuario. Santuario. El santuario habla de un lugar especial, único, específico, donde está Dios en el cielo, donde está el Padre en el cielo. Ministro del santuario, servidor del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ojo, un servidor del santuario. Pero está hablando del verdadero tabernáculo. Verdadero. Ojo, verdadero tabernáculo. La esencia. No un tabernáculo falso. No un tabernáculo temporal. No un tabernáculo ocasional. El verdadero tabernáculo. Y cuando habla del verdadero tabernáculo,
en las instancias celestiales, está diciendo que es el tabernáculo único y eterno donde está Dios. Esto es interesante entenderlo para comprender ahora lo siguiente. Ahí en el versículo 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó. La primera acción que refiere, volviendo al capítulo 8, verso 1, la primera acción que refiere el autor de Hebreos de ese sumo sacerdote es que se sentó. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué trasciende? ¿Qué dimensión tiene estar sentado? Bíblicamente hablando y en este contexto particular. Ojo. Está hablando de Cristo. Está señalando a Jesucristo. Y el hecho de que Cristo esté sentado constituye una declaración plena, total, absoluta, de majestad y autoridad legal sin ningún limitante. Es una declaración de majestad y autoridad legal sin parangón, sin limitante. Ojo. En el contexto levítico, cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, ingresaba al lugar santo, santísimo, él no se sentaba. Él permanecía de pie y en movimiento. Él no se quedaba quieto. Él necesitaba que sonaran las campanillas que llevaba en sus vestimentas para transmitirle a los que estaban fuera que aún permanecía con vida. Si uno se sienta, las campanillas no suenan. El sacerdote, el sumo sacerdote terrenal, levítico, en esa orden de Aarón, debía estar en movimiento. Pero Cristo en el cielo, en el tabernáculo celestial, se sienta hablando de su majestad y autoridad y de su obra terminada. Y se sienta porque el Padre le permite sentarse ahí en ese lugar especial de autoridad separado para él. No se sienta porque le provoca sentarse, porque el Padre le permite que se siente. ¿Y esto qué implica? 3 cosas implica esto de estar sentado. Número 1, la consumación de la obra. Ojo, la consumación de la obra. En el tabernáculo de Moisés, recordando, en el tabernáculo de Moisés y en el templo, lógicamente, uno en el tabernáculo y después en el templo, los sacerdotes ministraban siempre de pie, siempre. No habían sillas en el lugar santo porque su trabajo de ofrecer sacrificios nunca terminaba. Ojo con esa relación. Su trabajo nunca terminaba, agregado a lo que señalé anteriormente. Era un trabajo continuo. Eso lo dice Hebreos 10:11. Vamos un momento a Hebreos 10:11. Pidámosle el favor a Mercedes. ¿Tienes audio, Mercedes? Hebreos 10:11, ¿cómo dice? Amén. Muy buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Hoy sí tienes audio. Perfecto. Sí, Señor. Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está de día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ok. Reiteradamente se está moviendo. Reiteradamente está obrando. Y adicional a lo que citábamos anteriormente, tiene que estar manifestando que está vivo. A través del movimiento y el sonar de las campanillas. Y no había sillas por eso también. Pero que Cristo se haya sentado, que Jesucristo se haya sentado,
es una prueba jurídica, legal, admitida por Dios, avalada por Dios, de que el sacrificio ha sido suficiente. Dios lo aprueba. Y la obra de redención está terminada. No hay que hacer nada más. Entonces, estar sentado habla de descanso. Uno se sienta para descansar. Pero en el caso de Jesucristo en el cielo, Él descansa no por fatiga, sino por cumplimiento absoluto de su labor. Consumado está. Ha hecho toda la tarea y el Padre está feliz con la obra del Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Cumplió todo a lo cual el Padre lo envió. Entonces la consumación de la obra, una finalidad que tenía Jesús, un propósito del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Esa era, Él dijo en algún momento, esta es mi comida, hacer la voluntad de mi Padre. En segunda instancia, está la autoridad regia, la entronización. La entronización. Esto ocurre cuando en el versículo 1 dice, atención, ahí en 8.1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra, ojo, a la diestra. La diestra del trono de la majestad. Lugar exclusivo de autoridad, honor, señorío, reconocimiento, respaldo del cielo y del poder de Dios. Estar a la diestra de Dios no es una ubicación más. No. Es la posición de honor absoluto y omnipotente delegado por Dios. Es un lugar de reconocimiento al heredero, al Hijo unigénito, a quien cumplió la obra de la cruz y a quien el Padre resucitó. Cristo es el Rey sacerdote que representa al Padre y ejerce todos sus derechos legales sobre la creación. Está en lugar de señorío y majestad. Por eso le dio un nombre sobre todo nombre y lo exaltó a lo sumo. Y está sentado donde está sentado. Pero esto no es todo. Cristo es la cabeza. Y tengo noticias para ti. Espero que cuando diga esto me entiendas y mandes allá algo que me aclare a mí que me entendiste. Cristo es la cabeza. Y donde está la cabeza está el cuerpo. ¿Me han entendido? Uno solo me entendió. Donde está la cabeza está el cuerpo. O sea, la iglesia está con el Señor en esa posición de majestad, de reconocimiento, de honor por parte del Padre. Porque el Padre a nosotros nos recibe en Jesucristo y nos reconoce en Jesucristo. Esto es increíble. Esto es increíble. Por eso Efesios 1.3 dice, lo voy a leer, Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En qué lugar celestial? A la diestra del Padre, donde está el Hijo. Estoy explicando. Es fabuloso, hermano. Es la autoridad regia de la entronización. Número 1, la consumación de la obra, esa finalidad que había. Número 2, la autoridad regia, la entronización. Y número 3, la victoria sobre los enemigos. 3 hechos que marcan el porqué de los varios, porque hay más, de por qué Jesús está sentado, Jesucristo está sentado a la diestra.
Es la postura, es la ubicación, es el lugar del vencedor. Es el reconocimiento del vencedor. Mientras en la tierra al vencedor de una competencia se le lleva a un lugar especial y se le reconoce con una corona de laurel, a Jesucristo, el unigénito del Padre, el Dios eterno y Padre soberano, le da el lugar de la diestra, porque es el vencedor por la eternidad. Y nosotros estamos con Él, porque en Él somos más que vencedores. Mientras el sumo sacerdote terrenal entraba con temor al lugar santísimo y salía apresuradamente, Cristo reside allí permanentemente, porque permanentemente está a la diestra del Padre, esperando el momento en que se cumple el Salmo 110:1, que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y no falta mucho para eso. Ahora, el verso 2 dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Tabernáculo. El verdadero tabernáculo. Es una dimensión de lo eterno. El verdadero tabernáculo. Una dimensión de lo eterno. Dice ahí, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Levantó el Señor y no el hombre. Cuando hablamos de ese tabernáculo, estamos ya relacionando la adoración. Atención con esto. Cuando hablamos del tabernáculo, se relaciona inmediatamente la adoración. Se está redefiniendo la comprensión de la adoración. Si nosotros estuviésemos entrando o presentándonos ante un tabernáculo hecho por hombres, nuestra oración no tendría sentido. Pero como estamos entrando libremente porque el velo se rasgó ante el trono de la gracia, estamos ante el tabernáculo hecho por Dios donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y ahí está nuestra verdadera, absoluta y plena adoración, porque nos dirige el Espíritu Santo para que lo hagamos en espíritu y en verdad. Entonces aquí habla de ese tabernáculo, de esa adoración. El autor nos presenta realmente tres características para entender entonces el verdadero tabernáculo. Hay una relación sustancia versus símbolo. Cuando se usa el término verdadero, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Atención, verdadero tabernáculo. No está diciendo, ojo con esto, no está diciendo que el tabernáculo de Moisés fuera falso. No está diciendo eso. Aquí esa palabra verdadero lo está dimensionando en otro sentido. Está diciendo que el tabernáculo de Moisés era una copia provisional, una imagen del verdadero tabernáculo. ¿Por qué? Porque a Moisés se le dijo que hiciera de acuerdo a las instrucciones que le dieron. Digamos así, le dieron los planos, las indicaciones de hacer un tabernáculo, conforme a lo que estaba en el cielo. Pero en el cielo está el verdadero. En la tierra, direccionado por Moisés, está la copia. Y la copia es la copia, el verdadero está en el cielo. El celestial es el original.
el que ha existido por la eternidad, el que existirá por siempre. O sea que el terrenal era una maqueta con un propósito de enseñanza, un propósito pedagógico. Ejemplo. Cuando vamos a comprar el apartamento, vamos a la constructora, vemos allí el terreno, vemos un apartamento modelo, entramos a la oficina de ventas y vemos una maqueta. Todos sabemos que es una maqueta. Es una representación a escala de cómo va a quedar el proyecto. El apartamento modelo es una representación de cómo va a ser el apartamento en términos generales de lo que te van a entregar. Pero no es el verdadero. Es una representación apenas. El verdadero apartamento es el que tú vas a recibir cuando llegue el momento que te lo entreguen. Entonces hay una sustancia en el verdadero y un símbolo en la maqueta. El tabernáculo de Moisés era un símbolo. La sustancia es el verdadero y está en el cielo. El segundo término de este verdadero tabernáculo, que habla el verso 2, de 8:2, está refiriéndose a la arquitectura divina, intervención de Dios, no de manos humanas. Hechura divina y por tanto perfecta en sí misma, porque la hizo Dios. Ese verbo que se traduce como levantó o plantó, dice ahí, ministros del santuario de aquel tabernáculo a tabernáculo que levantó el Señor. Levantó, plantó, estableció. Ese verbo desde el original griego que se traduce levantó, también se puede traducir plantó o edificó. Evoca el acto de fijar las estacas de una tienda. Es la referencia más cercana. Fijar las estacas de una tienda. Y todos podemos hacernos la imagen de lo que es clavar las estacas para una tienda. O levantar las paredes para una casa. Para tener un símil más práctico. Acá, hacer una obra directa de Dios. Al ser una obra directa de Dios, este tabernáculo, este santuario, no pertenece a esta creación física, humana, y por tanto no está sujeto a la decadencia o destrucción, degradación humana. Permanece perfecta para siempre. Zoraida, por favor, Hebreos 9:11. Hebreos 9:11. Pastor Daniel, Dios le bendiga. Estoy utilizando el Ok, celular perfecto. de Zoraida que está por allí. Perfecto, Henry. Adelante, hermano. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Hebreos 9:11. Sí, señor. Sí, señor. Amén. Dice la palabra: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Amén. Amén. Fíjese, no hecha de manos, no de esta creación. Pero dice, el más amplio y más perfecto tabernáculo. Arquitectura divina, ubicado en el cielo. En tercera instancia, ese verdadero tabernáculo está hablando del centro del gobierno de Dios. Tiene una directa relación con un punto de gobierno. El centro del gobierno de Dios. Nosotros como pentecostales que le damos una preponderancia especial y digna al Espíritu Santo, reconocemos que este tabernáculo es la fuente desde donde fluye la vitalidad, la presencia, la obra, el mover del Espíritu Santo. Y esto no es un concepto, sino la presencia real de Dios,
donde Cristo intercede con méritos ante el Padre por ti y por mí, por cada uno de los suyos. Pero el Espíritu Santo está obrando. Ahí está Dios trabajando, gobernando. Esto es interesante. Estamos hablando de los versos 1 y 2 del capítulo 8 de Hebreos. Ahora, en los versos 3 al 5 de ese capítulo 8 de Hebreos, dice así. Vamos a pedirle favor vamos a pedirle favor a quien dice acá. Vamos a pedirle favor a Yubicet, que leamos Hebreos 8, versos 3 al 5. Amén, mi pastor. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 8, versos 3 al 5. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Verso 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Amén, pastor. El 5. Dice el verso 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. 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 Aquí vamos a mirar en este momento un término bien interesante. Figura o copia. Ahí dice, voy a volverlo a leer. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, hablando de la parte humana. Por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer, el mismo sumo sacerdote. Okay. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. O sea, si estuviera Cristo en la tierra, él no podría ministrar como sacerdote, porque no pertenece a la tribu de Leví, no hace parte de la descendencia de Aarón. Las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ojo, figura y sombra. Esa palabra figura también es copia. Y habla figura y sombra. Si nos remitimos al sistema levítico, el sistema levítico en ese sistema levítico se servía a una silueta oscura, a una sombra. O sea, era una representación que carecía de la sustancia misma, porque era una sombra. Te lo grafico de esta manera. Piensa por un momento que estás parado o parada en un lugar donde te da el sol o donde te da una luz y al otro lado ves tu sombra. Estás viendo la sombra. Tú no le puedes decir a alguien, coja la sombra, toque la sombra, porque es una sombra. La está viendo, ve una silueta, ve una figura, ve una sombra, pero no puede coger la sombra. No puede hablar con la sombra como tal. Tiene que venir a ti para cogerte, para tocarte y para hablar contigo, para escucharte. La sustancia está en ti, no en la sombra. Dios advirtió, instruyó, direccionó a Moisés que hiciera todo conforme al tipo o al modelo. Ahí en el verso 5, al modelo. Miras todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y ese modelo que se le mostró es como haberle mostrado una película del cielo. Mira, así es. Es como si le hubiese dado los planos y le hubiese mostrado, mire, es así, observa cómo va a quedar. Este es el tabernáculo que tú vas a dirigir. La construcción aquí en la tierra. Aquí están los planos, aquí están los instructivos, aquí está esto, aquí está aquello.
Y el Señor le entregó todo, hasta la gente ungida para que trabajara en eso. Entonces Moisés debía solo obedecer y seguir instrucciones. Recordando ese modelo que perfectamente Dios se lo puso en el corazón y en su mente. Miren, este sistema de sombras cumplió un propósito pedagógico en esas dispensaciones, en esos tiempos de Dios, en los términos de la ley. Pero llega el momento, de acuerdo a Hebreos, que debía ceder su lugar ante el antitipo, ante lo real. Y ahí estaba ya la obra consumada de Jesucristo y el Señor Jesucristo. Así de sencillo. Debía darse el momento en que aparecería el sacrificio perfecto, la obra perfecta, el tabernáculo perfecto. Y es cuando viene entonces, como consecuencia, la manifestación superior de un pacto mejor, o como lo llama la Escritura, un nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto tiene un garante, tiene un mediador que es el garante, y en dos sentidos. El garante ante Dios y el garante ante los hombres, ante los fieles, ante los creyentes. Y aquí viene el verso 6. Entonces mire cómo dice el verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Ojo, está hablando de Jesucristo como sumo sacerdote. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Cuánto es, o sea, por lo que es mediador, garante de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Un mejor ministerio, un mejor pacto, mejores promesas. Su oficio, mediador. Este es un vínculo poderosísimo, de oro finísimo. Cristo ha obtenido un ministerio reconocido, avalado, recibido, ungido por el Padre. Mejor. Ahí dice. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. O sea, atención a esto. El ministerio terrenal de Jesús fue extraordinariamente poderoso, grande, maravilloso, perfecto. Pero el ministerio celestial de Jesucristo, como sumo sacerdote, como rey y profeta en esos tres roles, es mucho mejor que el terrenal. Porque dice, mejor ministerio es el suyo, después de la resurrección, después de estar en el cielo. Entonces, dimensionemos. El ministerio de Jesús en la tierra, excelente, perfecto en sí mismo. Pero en el cielo es mucho mejor, porque está avalado por la obra de la cruz, esa obediencia hasta la perfección, porque Él se hizo perfecto a través de la obediencia, morir, llegar a una tumba, bajar a las profundidades de la tierra, resucitar y ascender a los cielos. Y es mucho mejor el ministerio celestial que el terrenal. ¿Por qué? Porque en el ministerio celestial está sustentando la salvación tuya y mía, porque resucitó. Si Él no hubiese resucitado, estaríamos perdiendo el tiempo. Estoy explicando. ¿Me están entendiendo? Por favor, colóquenme un chulito, una manita si me están entendiendo. Por eso Él se hace mediador, porque hizo algo mucho mejor
Ha obtenido un ministerio superior. Mejor ministerio es el suyo. ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto? Entonces es media. Como tiene un ministerio superior, un mejor ministerio, ahora se constituye en mediador. Y esa palabra mediador habla de garantía. Él es el garante, el fiador, el mediador de este mejor pacto. Ya no es el pacto levítico, ya no es el pacto mosaico, ya no es el pacto anterior, es el pacto de sangre, el nuevo pacto. Miren, hablando del mediador. Mientras Moisés me dio la ley, estoy presente entre Dios y los hombres mediante la ley. Cristo es el mediador de la gracia sobre mejores promesas. Gracia sobre mejores promesas. Y esas mejores promesas que están enmarcadas por la salvación, la vida eterna, ser parte de Cristo, estar en el cielo. Esas mejores promesas no dependen del esfuerzo carnal del hombre. Dependen y están sustentadas por la fidelidad inmutable de Dios en Jesucristo. Por la inmutabilidad de Cristo. Por eso la salvación no se puede perder. No se puede perder por eso. Quiero aquí hacer un aporte adicional. Jesucristo en los pactos. Porque Él es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y el verso 7 ya empieza a hablar del nuevo pacto. Dice allí, porque si aquel primero hubiera sido, mire lo que es el verso 7, ya hablando en específico del nuevo pacto. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Era necesario, no sé. El primero tenía una particularidad, era temporal y se volvía repetitivo. Y lo ofrecían los hombres con carneros, con palominos, etc. La obra es la cruz, el cordero inmolado de Dios, presencia del Hijo de Dios, perfecto en sí mismo. Entonces, hay una trazabilidad en el registro bíblico, una trazabilidad, una secuencia que tiene un inicio y se le puede medir la secuencia, el avance a través del tiempo bíblico. Y Jesucristo en los pactos tiene una trazabilidad en el plan de Dios, perfectamente identificable. Esto es necesario abordarlo como un paréntesis acá, para comprender el nuevo pacto de acuerdo a Hebreos 8. Hay que tener esa panorámica de los 7, 8 pactos bíblicos. Para algunos son 7, para otros son 8. Bueno, depende de cómo tomen el pacto palestino. Y esos pactos están íntimamente relacionados con las dispensaciones. Estos pactos revelan la soberanía de Dios. Y hablan de una progresión, un avance de la redención centrada en la persona de Jesucristo desde el inicio de los tiempos. Y allá empezamos en Génesis 3:15 con el pronto evangelio. Veamos esto. Veamos esto. El primer pacto es el pacto edénico. Cuando habla de edénico, está hablando de Edén. Y al hablar de Edén, condiciona la vida del hombre en el estado de inocencia. Ahí está relacionando la dispensación de la inocencia, el pacto edénico. Y como versículo de referencia podríamos citar Génesis 2:16. Entonces le pido el favor a Irma. Irma, por favor, Génesis 2:16, ¿qué dice? Génesis 2:16 en la voz de Irma. Vaya acompañada de Mafalda, Irma.
Amén, mi pastor. Y Génesis 2:16 dice así. Buenas noches a todos mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y con la presencia del Espíritu Santo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Amén. Una clara instrucción y la inocencia del hombre. Todos sabemos lo que pasó. Pero ese versículo nos habla de una instrucción para que el hombre actuara en su inocencia y lealtad a Dios. Recordemos que cuando Dios hace esta declaración y da esa instrucción, el hombre no conoce el bien y el mal. Ahí al hombre no se le habían abierto los ojos para conocer el bien y el mal. El hombre estaba en una instancia muy superior al concepto del bien y el mal. Estaba en la inocencia y perfecta relación con Dios. El concepto de bien y mal viene ya después, cuando es expulsado de Edén, una vez comete el pecado. Ese pacto edénico, hablando de la que condiciona la vida del hombre en estado de inocencia, ya ubicando a Jesucristo en esa trazabilidad, en ese plan de Dios, nos permite entonces entender que el segundo hombre y postrer Adán, el Cristo, él recupera el dominio que el primer Adán perdió sobre la creación. Entonces Jesucristo vino a recuperar lo que se había perdido también. Y ahí está esa posición. Eso está por ahí en Hebreos, Corintios, etc. El segundo pacto, estoy resumiendo apenas, el segundo pacto es el adánico. El primero el edénico, Edén, inocencia. El segundo es el adánico, ya está Adán involucrado. Ese pacto establece las condiciones tras la caída y promete redención. Ya habla de conciencia. Conciencia. Y ya estamos en Génesis 3:14 como referencia. Entonces, por favor, le vamos a pedir el favor a ¿quién le dijo yo? A ver. Le damos el favor a Joyce. Génesis 3:14, por favor, Joyce. Amén, pastor. Buenas noches para todos. Génesis 3:14, ¿sí? Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice lo siguiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. La maldición de Dios, las consecuencias del pecado. Y como ya ven, y ahí más adelante, en 3:15, ya habla del protoevangelio y establece la promesa, la profecía de la simiente de la mujer. Cristo es la simiente de la mujer, que aplasta la cabeza de la serpiente, cumpliendo una obediencia plena, absoluta, total, y un trabajo perfecto. Ahí, en el pacto adánico, ya está la conciencia del hombre funcionando. La conciencia del hombre se activó, se le abrieron los ojos y el bien y el mal. La conciencia se activa cuando se le abren los ojos ante el bien y el mal. Por eso él se escondió de Dios. Buscó hojas para cubrirse porque se dieron cuenta que estaban desnudos. En ese momento perdieron la inocencia, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos. Y se escondieron del Señor. Ya sabemos la historia. El tercer pacto es el de Noé, noéico.
Se conoce como la dispensación del gobierno humano. Establece el principio del gobierno humano y la preservación de la vida. Y la preservación de la vida. Y lo vemos, por ejemplo, en Génesis 9:16. Génesis 9:16. María Esther, por favor, Génesis 9:16. ¿Lo tienes ahí a la mano? Bueno, aquí dice 9:16 de Noé. De Génesis, perdón. Génesis 9:16 dice, estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Entonces, esto implica recordar cómo el hijo más grande, hablando de Sem, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, cumpliendo la bendición suprema sobre esta línea. Dice ahí, 9:16. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dios en su gracia, en su amor y en su misericordia realizó un pacto en virtud de los resultados de la obra de Noé. Cristo, la simiente de la mujer, que habita y en él se habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios habita en él. El cuarto es el pacto abrahámico. Y aquí se recuerda la fundación del Estado de Israel, de la tierra de Israel. No del Estado, no, perdón, el Estado no. La nación de Israel. Y se da un trascendente paso hacia esa bendición, esa promesa de bendición mundial. Está en Génesis 12:2. Y Génesis 12:2 dice esto. Y haré de ti una nación grande, le está hablando a Abraham. Y cuando dice una nación grande, está hablando de Israel. Y que es grande indiscutiblemente, no en territorio geográfico, como nación y poderosa nación que es. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. E Israel es bendición. Tanto así que bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Cristo como la simiente sobre él recae todas esas promesas hechas a Abraham. Porque las promesas de Abraham se cumplen en esa línea de descendencia que es la simiente, y la simiente es Cristo, dice Gálatas. El Hijo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en él se bendicen todas las familias de la tierra. En Abraham hay 3 tipos de promesas: personal, nacional y universal. Y el Señor se las ha cumplido y va a cumplirlas plenamente en lo relacionado con Israel en el milenio. Después del pacto abrahámico viene el pacto mosaico. Y en ese pacto mosaico revela la santidad de Dios y condena el pecado del mundo, y es lo que se conoce como la ley. La ley. Éxodo 19:5 dice así. Éxodo 19:5. Voy a estar listo. Éxodo 19. Aquí está. Éxodo 19:5 dice: ahora pues. Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Sí. Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Atención, le está hablando a Israel. Ahora pues, si dieres oído a mi voz
y guardareis mi pacto, o sea, si me obedeces, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y hasta hoy se ha visto eso, con todo y los defectos de Israel. Es increíble, con todo y la desobediencia, pero hasta hoy el Señor le ha cumplido a Israel. Israel es lo que es, no por mérito propio, es por respaldo celestial. Y ahí viene Cristo como descendiente de David, como la simiente de la mujer. Y ese hombre perfecto, nacido de mujer virgen por el poder del Espíritu Santo, ha vivido sin pecado en este planeta. Y llevó sobre sí mismo la maldición de la ley para redimirnos de ella, para librarnos de las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado es muerte, y Él fue a la cruz por nosotros, murió por nosotros. Ahora, hay un sexto pacto que muchos lo llaman palestino. Otros lo llaman el pacto de la tierra. Bueno, asegura la restauración final y la conversión de Israel en toda su tierra, ocupando toda la tierra que originalmente le prometió Dios. Y hasta hoy Israel no ha ocupado toda la tierra. Porque la palabra dice que llegará hasta el río Éufrates. Y el río Éufrates está en territorios de Irak. E Israel como nación no ha llegado a Irak. O sea, también comprende partes de Irán. No me acuerdo ahorita geográficamente bien. Pero son esas tierras que hoy día están en guerra con Israel. Cristo, la presencia de Cristo, la trazabilidad del registro bíblico abordando a Cristo acá. Vivió como judío. En Judea sí, pero recorrió la tierra de Palestina o la tierra de Israel. Y la recorrió llevando el mensaje. Pero un día la recorrerá toda, cumpliendo la promesa para entregársela a Israel. Deuteronomio 33 dice, vamos a Deuteronomio. Estoy haciendo apenas una sinopsis, hermano. Una sinopsis muy rápida. Esto es todo. Uy, hermano, yo me demoro como 3 sábados enseñando pactos y dispensaciones en el curso respectivo. 33 de Deuteronomio dice, mire, entonces Jehová hará volver a sus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. ¿Quién produjo el esparcimiento? Jehová como castigo a Israel. ¿Quién lo recoge? Jehová. ¿Los está recogiendo hoy? Sí. Esta profecía está en desarrollo y se cumplirá plenamente en el milenio, pero está en desarrollo todavía. A Israel sigue llegando gente de todos los rincones del mundo, judíos con ascendencia judía, con sangre judía, y siguen llegando a Israel. ¿Qué lo lleva? La gracia del Señor, hermano. Porque hay gente que no logra explicarse cómo es que llega a Israel, pero llegan. Y verifican sus antecedentes genealógicos y efectivamente tiene raíz judía. Viene después el pacto davídico. Y ese pacto davídico es trascendente porque está hablando de la perpetuidad del trono y la familia de David. Mire, vamos a 2 de Samuel. Vamos a 2 de Samuel. Uy, ya casi le toca terminar. Bueno, termino con esto. 2 de Samuel. A la altura del capítulo 7, verso 16. 2 de Samuel 7, 16. Dice así. Ya. Mira. 2 de Samuel 7, 16 dice. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El pacto de Dios con David. Y está en desarrollo. Y el descendiente de David,
que ocupará ese trono por la eternidad, también así como lo señala en Samuel, si estoy bien terminado, y fundamentalmente en Daniel, es Jesús, Jesucristo. Cristo es el heredero legal y el rey eterno que se sentará físicamente sobre el trono de su padre David para reinar sobre las naciones. Está en Romanos 1, está en Lucas 1, allá está. Y Cristo es ese heredero por ser la simiente de la mujer. Y venimos a finalizar en el nuevo pacto, para llegar al nuevo pacto. Y está basado en el sacrificio de Cristo, es incondicional e irreversible. La sangre es el fundamento único de este pacto, la sangre de Jesús. Cristo es el garante, mediador y fiador que garantiza la bendición eterna para el creyente y la restauración futura de Israel. Jesucristo es el gestor de esto y garante de esto ante Dios. Por eso Él reinará durante el milenio. Y ese remanente de Israel ingresará al milenio y Jesús estará sentado como rey en el milenio en Jerusalén. O sea, Jesucristo es el eje de cada pacto. Está presente en cada pacto. Y el nuevo pacto es el último. Y es superior a todos. Integra y perfecciona todas las promesas de Dios desde Génesis 3:15. Supera, sustituye el temor por la obediencia interna mediante el Espíritu Santo y su presencia santa que revela la gracia del Señor. Hermanos, esto es algo muy especial. Entender que Jesucristo está presente siempre en su propósito de redención, en su propósito de cuidado y en su propósito de ejercer un reino eficaz, perfecto, santo, íntegro. Y ahí estamos nosotros involucrados en ese plan, por gracia y amor del cielo. Le pido el favor a Luis Vicente que oremos entregándole este tiempo al Señor. ¿No está Luis Vicente? Bueno, entonces le pedimos el favor a Irma. Oremos, Irma, entregándole este tiempo al Señor. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la enseñanza, Padre Santo, porque cada día nos enseñan más, Señor, por nuestro pastor, Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que nos ha enseñado, Padre Celestial. Maravilloso por mis hermanos. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre Santo. Bendito seas, mi Rey. Grande y poderoso eres, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Que todos descansen, Padre Santo, maravilloso eres. Bendecido sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Un abrazo en Cristo y hasta la próxima, si el Señor lo permite. Que descansen en la gracia del cielo. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.